tal? La vez pasada hablamos de la llegada del primer hijo y de la desidealización, y como un puente para el tema de hoy es la desidealización, y decíamos que esta se puede presentar en cualquier momento, puede ser durante el noviazgo, puede ser al principio ya de la relación formal de la pareja, puede ser a la llegada del primer hijo, puede ser en el embarazo, y que esta desidealización nos da tres caminos. Uno es terminar la relación de pareja, otro es acostumbrarnos a vivir con alguien de manera inconforme, y esto es muy importante porque esto es lo que va a dar, entre otras cosas, paso a la infidelidad, y el otro, afrontar la crisis y resolverla en una relación mucho más real. Este tema de infidelidad es ciertamente un tema muy importante, porque es el tema que hoy rompe más familias, termina con más proyectos, tanto individuales como de pareja, como de familia, porque es triste ver cómo afecta y lastima tanto a los hijos, la autoestima de los hijos, la identidad de los hijos, la visión de los hijos sobre el mundo. Y desafortunadamente es un tema que en estos tiempos de posmodernidad, el tema de la infidelidad es igual en hombres que en mujeres. Antes pensábamos mucho que la infidelidad tenía mucho que ver con los hombres, y hoy en realidad es un tema que no tiene una distinción de género. No solamente eso, sino que cada día se normaliza más la infidelidad, y por lo tanto se trata como de quitarle el estigma de que pudiera ser algo malo o dañino, y esto de verlo como hoy normal abre espacios para que la gente incluso lo institucionalice, lo genere como un arreglo entre una pareja, donde hay una pareja abierta que dice aquí cabe la infidelidad, y entonces socialmente, culturalmente vamos haciendo cambios en los criterios que normalizan la conducta de los seres humanos. Y entonces hoy el tema de la infidelidad se ha convertido en un tema de parámetros y de criterios individuales y ya no tan grupales. De hecho, el tratar de definir qué es infidelidad y qué no, se genera mucha discusión, hay muchas opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la culpa, etcétera. Voy a tratar de hablar también de las cosas que se evita preguntar, de las cosas que se evita fijar criterios, y voy a tratar desde el principio de hablar de lo que considero es lo más cerca de lo que realmente hace que un ser humano pueda amarse, crecer, madurar en una sociedad buscando que ésta sea más sana. Voy a decir cosas que no necesariamente quisiéramos escuchar o son agradables, pero que en la realidad sí son. Y la primera sería que tenemos que partir de que los seres humanos no somos fieles por naturaleza. O sea, no nacemos siendo fieles. No es algo que traemos en nuestros genes y donde la fidelidad se descompone y entonces alguien se convierte en alguien infiel. En realidad, así no funciona. El tema de pensar en la exclusividad es un tema primero cultural. Hay culturas donde ha habido poligamia, donde se permite también diferentes parejas dentro del matrimonio de alguien, y que está institucionalizado así. Entonces tiene mucho que ver también la cultura. Pero ¿qué podemos decir de cómo se vive hoy en la mayor parte del mundo y qué tiene que ver? Lo primero que me gustaría decir es explicar qué es infidelidad y qué no, y me gustaría separarlo de otro concepto que puede sonar incluso más fuerte, pero que nos ayuda a entender ambos conceptos, que es el concepto de adulterio. Y siempre nos es muy fácil explicar el adulterio a partir de adulterar, a partir del verbo,
Y tenemos claro cómo adulterar significa contaminar algo, meter algo en un lugar donde eso ahí no va. Entonces, cuando pensamos en la leche y que alguien que va a vender leche para ganar más dinero le echa agua, decimos está adulterando la leche con agua. Está metiendo algo que ahí no corresponde, que no es lo mismo. Entonces, en realidad, el adulterio es meter a una relación que debe ser exclusiva algo o alguien adicional que le quita la exclusividad. Esto significa que nosotros podemos tener el amor para los hijos y ahí no hay exclusividad. Amamos a un hijo, amamos al otro, amamos al otro. El amor a los padres, no hay exclusividad, amamos al padre y amamos a la madre. Y pensamos en un amor exclusivo cuando hablamos de pareja, cuando es solamente a uno. Si estamos de acuerdo en que el amor a la pareja debe ser solamente a uno o que mi relación de pareja debe ser solamente con uno, que debe haber exclusividad, entonces debo entender que el adulterio es poner cualquier otra persona en el lugar de esta. Y estoy hablando, aunque piensen que es exagerado, realmente no lo es, no solamente de actos, sino desde luego de sentimientos y también de pensamientos. Si cuando en el pensamiento estoy rompiendo la exclusividad, ya estoy adulterando la relación con mi pareja. Ya estoy metiendo a lo que debe ser la relación con mi pareja a alguien que ahí no va. Entonces, por eso existe esta idea, y me parece correcta, de que el que mira a una mujer y la desea y piensa en ella, ya está adulterando en lo interno. No diría que está cometiendo una infidelidad. Hay gente muy estricta que diría, no, ya eso es infidelidad. Realmente no, porque la infidelidad tiene que ser un acto. Y entonces hablamos de que del pensamiento, del sentimiento y de la acción puede haber adulterio, pero hablaríamos de que infidelidad está desde el momento en que yo toco a alguien, donde ya hay un acto, donde toco a alguien que está fuera de mi relación de exclusividad, o beso a alguien y desde luego si tengo relaciones genitales. Entonces, esa sería una primera distinción que me gustaría hacer. Sé que hay gente que dice no exageres, si le diste un beso no es infidelidad, y otro que diga con que pienses tantito ya es infidelidad. Creo que estos criterios que estoy mencionando nos pueden aclarar y ayudar a entender mejor el tema de la infidelidad. Quisiera, ya hablando propiamente de la infidelidad, decir algo que también es muy importante. El tema de la infidelidad es un tema de estructura de la personalidad. Es decir, de inicio no es un problema de pareja, es un problema individual. Yo traigo y yo formo, se forma en mí una estructura que me hace tender a la infidelidad. Esto es muy importante entenderlo porque hay quien puede tener una relación de pareja estable en su casa, tener hijos y parece que todo va muy bien y él siente que ama perfecto a su esposa y la respeta, etcétera, pero es infiel. Y donde la esposa realmente no ha tenido que contribuir a nada para estimular la infidelidad de esta persona, sino que ya en su estructura está dada la infidelidad. Déjenme hacer un paréntesis para decir que no importa si yo hablo de hombre o de mujer, ya dije desde el principio que es igual en los dos, y no importa en mis ejemplos que tome a un hombre o a una mujer, opera exactamente igual tanto en uno como en otro. Entonces, cierro el paréntesis y les digo, esto tiene que ver con la estructura de la personalidad más que con la dinámica de la pareja, aunque voy a hablar más adelante de cómo influye esta dinámica de la pareja. ¿Cómo se forma esta parte de yo ser fiel o ser infiel? Como dije al principio, es algo que tengo que estructurar porque no nazco así. El primer punto que me ayuda a ser fiel es que yo haya podido meter en mi personalidad, en mis conexiones neuronales, algo que llamamos constancia objetal.
Esto significa que yo puedo saber que yo pertenezco a alguien, que alguien pertenece a mí, y eso me da una seguridad. Esto me evita los celos. Cuando yo estoy en una relación, pero no siento que ese otro o esa otra pertenece a mí y que yo pertenezco a él, no hay este sentido de pertenencia y esta constancia, llamamos objetal, que es una constancia del otro, del saber del otro. Si esto se presenta bien desde que soy pequeño, desde que lo establezco con mi madre, entonces eso me va a ayudar a la fidelidad. Si yo no puedo establecer una constancia objetal y mi energía, como expliqué en lo de elección de pareja cuando hablaba desde ser pequeños, y mi energía se reparte en muchas figuras, entonces mi tendencia es ir hacia diferentes personas. El término técnico es a diferentes objetos, pero es a diferentes personas. Y esto va a facilitar la infidelidad, que yo no tenga constancia objetal o que no tenga sentido de pertenencia. Otro punto que va a coadyuvar a la estructura infiel es si mi padre es un hombre infiel y gran parte de mi estructura está compuesta por la identificación con mi padre, y eso forma parte no de algo que yo aborrezco, sino de algo donde yo puedo incluso hasta admirar y lo pongo en mi identidad propia. Esto va a hacer que yo sea, me va a facilitar que en mi estructura infiel, que yo sea un hombre infiel. También tiene que ver el cómo conceptualicé, cómo introyecté, cómo metí dentro de mí qué es una mujer. ¿Para qué es una mujer? ¿Cómo es la relación de un hombre y una mujer? E insisto, lo mismo al revés. Entonces, tiene que ver, número uno, la constancia que tuve con mi madre o con mi padre también, el sentir que yo pertenecía y que me pertenecían desde muy pequeño, la identidad que tengo como hombre y lo que me significa ser hombre, la identidad que tengo como mujer, lo que me significa ser mujer, y la idea que tengo de qué es un hombre o qué es una mujer. Desde luego que esto tiene que ver con mi autoestima, con la autoestima que tengo. También es importante, si yo tengo una baja autoestima, voy a necesitar más del reconocimiento y de la aceptación, y esto también me puede hacer tender a la infidelidad al estar buscando quien me valore más o me admire más, y entonces esto facilita la infidelidad también. También en personalidades muy dependientes, que se enlaza un poco con la autoestima, el ser yo muy dependiente de lo externo y poco dependiente de mí mismo, esto me hace también que sea más fácil que yo esté en actos de infidelidad. Otra cosa que lo facilita es la inseguridad en mi sexualidad. Cuando yo tengo inseguridad en mi sexualidad y en mi relación de pareja, hay cosas que me apenan mucho por qué va a decir mi pareja, o hay cosas con las que sé que no soy muy hábil o muy bueno, y encuentro a alguien fuera que todo esto me haga sentir que no le importa, que me acepta así, con esas carencias, con esas deficiencias, eso también va a provocar que sea más fácil para mí la infidelidad. Toda esta inseguridad de mí como un ser en el ejercicio de su sexualidad. Y aunque parezca un poco incoherente, también la represión sexual que se vive y se lleva a la relación de pareja formal podría provocar que fuera del matrimonio se sea un poco más laxo en el tema de la represión sexual. También es muy importante, o sea, todo esto es lo que tiene que ver con la estructura de la personalidad, pero también es muy importante saber que no todas las personas en su estructura son igualmente infieles.
sino que la fidelidad se mueve, la estructura, entre un rango, que así lo tenemos que poner, de 0 a 100. Y entonces hay quien es infiel 1, o infiel 10, o infiel 40, o infiel 90, etc., de acuerdo con su estructura. Cuando alguien tiene una estructura con una posibilidad de infidelidad muy baja, solamente va a ser infiel si el medio es tan agresivo como para estimularlo y provocarlo. Si el medio no es muy agresivo, va a ser una persona fiel toda la vida. Y una persona que es muy infiel en su estructura, que está en 80, por ejemplo, no necesita de nada, va a buscar ser infiel. Ni siquiera necesita el medio, él va a hacer el medio. Entonces, es muy importante que yo sepa de mí mismo dónde está mi estructura y que cuando yo elijo pareja, entienda dónde está la estructura del otro. ¿Qué es lo que le significa la fidelidad y qué le significa la infidelidad? Porque entre más infiel es la estructura, más está normalizada y menos culpa hay. Entre más fiel es la estructura, entonces la culpa se adueña más de una persona y esto coadyuva a reducir las posibilidades de infidelidad. Como podrán ver, hasta ahorita no he hablado de la infidelidad o la fidelidad como un rasgo de amor. Porque desafortunadamente, para que sea un rasgo de amor, necesitamos haber hecho la conexión neuronal de fidelidad-amor, pero es muy raro hacerla, no es lo común. Por eso, toda la gente que dice, es que si me fue infiel una vez, quiere decir que no me ama. O sea, eso teóricamente se oye bien, parece que es así. En la realidad, quien tiene separado en sus conexiones neuronales el amor del sexo, no va a vivir la fidelidad como un rasgo del amor, como una característica del amor, porque lo tiene separado. Entonces es muy importante cómo lo tiene integrado. Entonces, si yo quisiera que alguien me fuera fiel, tendría que ver, número 1, su estructura, que tenga que ver con la fidelidad, y número 2, que tenga integrado, asociado el amor con la fidelidad. Y entonces sí, va a ser muy importante que nos amemos y va a ser muy importante cuánto nos amamos para ayudar al tema de la fidelidad. Cuando nuestra estructura no es de mucha infidelidad, pero hay algo, entonces necesitamos estímulos. Y necesitamos una cantidad de estímulos, depende en dónde estemos en esta banda de 0 a 100. Entre más estés cerca del 0, de la infidelidad, voy a necesitar mucho más estímulo para ser infiel. Entre más me acerque hacia la infidelidad, voy a requerir menos estímulo. Esto es interesante porque hay muchas cosas inconscientes. Y el estímulo para la infidelidad, el mismo infiel lo puede provocar sin darse cuenta para culpar al otro y no sentirse culpable. Voy a poner un ejemplo. Un hombre que tiene problemas en su desempeño sexual, ya puede ser por falta de erección, ya puede ser por eyaculación prematura, y entonces él quiere tener relaciones con su esposa, eso lo va a tener, pero su esposa casi le va a dar pena hablar del tema porque sabe que eso a él lo avergüenza, lo hace sentir mal, y entonces ella quiere mostrarse comprensiva, y a lo mejor alguna vez se lo menciona, pero le dice, pero no te preocupes, pero no pasa nada, pero el problema sigue y sigue y sigue. Y por supuesto que una mujer te puede tolerar un tiempo, pero el tema de estar teniendo relaciones
lo que ustedes digan, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana, lo que sea, pero llevamos 10 y de las 10, pues tú has terminado muy rápido o 5 no pudiste y entonces de esas 10 yo no tengo ningún orgasmo, pues por mucho que te quiera no creas que voy a estar ávida de ver cuándo tenemos relaciones, porque cada vez es una frustración, porque ella no llega al orgasmo. Y entonces es cuando una mujer también empieza a decir, hoy estoy cansada, hoy no quiero, ay, espérame, es que estoy ahorita en otro canal, porque sabe que esto no es algo satisfactorio. Si para una mujer se garantizara tener orgasmos, cada vez que tiene relaciones lo buscaría más. Porque es placentero como es placentero para un hombre, que lo tenemos de manera automática con la eyaculación. Pero las mujeres no. Entonces, irse apartando de ella, el hombre empieza a pensar y a decir, es que ella no quiere y para mí es una necesidad y para mí es importante, y empieza a contarse historias en las que él se va a disculpar para la infidelidad. Y entonces va a ser infiel, sin darse cuenta que el origen de esta dinámica, no dije toda la responsabilidad, es el mismo. Lo que debería ocurrir aquí es hablar del tema y buscar una solución para vivir una sexualidad más gratificante para la pareja. Pero el escudarse en el desempeño del otro es una irresponsabilidad de ambos. Entonces, así alguien puede provocar que se genere infidelidad. Asimismo, la infidelidad puede tener que ver con lo que llamamos nosotros regresiones. Esto quiere decir, tenemos 2 tipos de regresiones. Una se llama de fase. Vamos avanzando en fases del desarrollo durante nuestra vida, desde niños hasta que morimos. Y cuando estamos en una crisis, en una fase importante, hacemos regresiones, nos regresamos a una fase anterior. Y hemos oído este tema que si de las crisis de los 40, etcétera, independientemente de que esto sea a los 40 o no, o a los 35 o lo que ustedes quieran, cuando hay una crisis de autoestima, cuando hay una crisis de sentirse viejo, se tiende a hacer regresiones para evitar verme viejo o para evitar esta crisis. Y en esas regresiones puedo regresar a la adolescencia, me empiezo a vestir como adolescente, a hablar como adolescente, a juntarme como adolescente y empiezo a buscar parejas fuera de mi relación de pareja con gente más chica. El objetivo no era la infidelidad. Se usa la infidelidad para tapar una crisis que tiene que ver con la autoestima por la fase del desarrollo que no puedo enfrentar ahora. Entonces, es importante saber que también puede deberse a una crisis por una regresión. Ya habíamos dicho que algo que facilita también la infidelidad es la desidealización, es el embarazo, es la llegada de los hijos, cuando la atención de uno de los dos se centra mucho en y se olvida de la pareja. Esto se vuelve también en un estímulo para la infidelidad. Y desde luego, otra cosa que se vuelve un gran estímulo es la infidelidad del otro. Pero a veces no es solamente la infidelidad, sino es la sospecha, y entonces ya lo tomamos como una excusa. Porque cuando es la infidelidad, lo que se piensa es, él me fue infiel, pues yo también le voy a ser infiel. No le voy a decir nada para que no haya mayor problema, pero si él es, yo también tengo derecho. Y entonces esto es otro estímulo para la infidelidad. Y una cosa más que sirve también de estímulo es el empezar a pensar, es que él no me aprecia o ella no me aprecia. Es que no me da lo que yo necesito, ya no es como antes. Y yo necesito a alguien que me aprecie, alguien que me ame, alguien que sí me vea, alguien que quiera platicar, alguien que quiera compartir. Y entonces esto se empieza a tomar como una razón, entre comillas, pero se convierte en un estímulo para la infidelidad. ¿Cómo opera en general? ¿En qué tenemos que estar listos?
Número uno, se empiezan a acumular algunos problemas y alguno de los dos prefiere evitar los problemas, no hablar de ellos. Y entonces estos problemas se quedan sin solución. Y eso nos lleva a no hablar, y ese no hablar empieza a haber un distanciamiento. Y en ese distanciamiento no eres lo que quiero. Y entonces todo aquello que yo quería obtener de ti, hoy tengo la sensación de que ya no podré obtenerlo de ti. Y también ya tú me empiezas a pedir muchas cosas que yo ya no estoy dispuesto a darte, que yo ya no quiero darte, porque ya mi situación cambió, porque hoy estoy más cansado, porque hoy tengo más problemas. Y entonces empezamos a jugar con esta sensación de que yo no puedo obtener lo que quiero, pero tampoco puedo darte lo que tú dices que necesitas. Y esto nos lleva a empezar a ver al otro con mucha negatividad. O nos empieza, aparte de verlo con mucha negatividad, a decir, pues para no sufrir me aparto más y empiezo a ser indiferente. Y hasta le empiezo a platicar a la gente cercana a mí, mira, yo ya no le hago caso. Yo veo que empieza con sus cosas y yo mejor no le hago caso. Entonces empiezo a ser indiferente. Esta indiferencia empieza a hacerme sentir incomprendido, ahogado, me empieza a sentir solo, a hacer sentir solo, hace que nos aislemos el uno del otro, y entonces todo aquello que yo vivía, que yo compartía, hoy estoy solo, y entonces empiezo a buscar con quién compartirlo. Y empiezo de una manera que parece demasiado inocente y empiezo a buscar más amigos, a hablar más con la gente de mi trabajo, a hablar más con los vecinos. Empiezo a buscar más un refugio de donde poder hablar todo eso que aquí ya no hablo. Y entonces, después de esos amigos, cuando encuentro a alguien que me escucha, que me ve, que me comprende, empiezo a hacer una liga que me hace sentir un poco de amor por el otro, atracción por el otro, que no necesariamente es física, es un poco psicológica. Y entonces esa persona empieza a ser el suplente de la pareja original. Y en mi relación de pareja, cuando ya empiezo a tener a este de afuera con quien comparto, se genera ya una desconexión emocional. Ya me desconecto emocionalmente de mi pareja y empiezo ya con mucha facilidad a mentir, a ya no decirte, a cuestionarte, a agarrar mi celular y ni de broma lo voy a soltar, porque vas a descubrir ahora con quién comparto, con quién hablo, y si cachas algo te voy a decir, pues es mi amigo, pues es mi amiga. Cosas que antes no eran necesarias, hoy se vuelven necesarias y hoy las defiendo a capa y espada y las defiendo más de lo que defiendo mi relación contigo. Eso me está indicando ya totalmente mis prioridades, pero todo esto es alrededor de mentiras y mentiras y ocultamientos y ocultamientos. Y cuando empezamos con todas estas mentiras, ya se está abriendo totalmente el espacio en la pareja para que quepa un tercero. Cuando yo tengo claro que ya el otro me está mintiendo y yo no hago nada, tiene que quedar claro que el infiel niega el romance, pero el engañado o la engañada ya ignora las señales. Y se vuelve entonces una complicidad que va a generar la ruptura de la pareja, independientemente de que se divorcien o no. Ahí se establece ya la ruptura de la pareja. Y lo que coadyuva a esto es que el infiel ve al tercero, a la nueva conquista, como una tabla de salvación. Y empieza con la idealización idéntica
que empezó con su pareja y que va a tener seguramente un pronóstico también de fracaso. El problema es, aquí estoy desconectado y esto de afuera lo veo ya como una buena expectativa, como una posibilidad de encontrar todo aquello que me hace falta, sin darme cuenta que lo que me hace falta es una carencia mía, no algo que debió completar mi pareja, sino es un agujero que yo tengo en mi personalidad, pero que no tengo la fuerza para verlo. El problema de la infidelidad no tiene que ver con que me cacharon y pido perdón y que el otro me perdona y entonces empezamos de nuevo. No existe el empezamos de nuevo si yo no trabajo en regenerar y reconstruir mi propia estructura, en resignificar lo que es para mí una pareja, un hombre, una mujer, el amor. Y lo puedes perdonar una vez. Ok, por supuesto que debemos creer en el perdón y por supuesto que debemos creer en las segundas oportunidades, aunque haya quien diga que no. Pero no en terceras oportunidades. Porque entonces, cuando yo ya perdono la tercera, significa que me estoy coludiendo con el otro, le estoy mostrando al otro que puede seguir haciéndolo y yo lo voy a seguir perdonando. Y es muy importante porque la gente piensa, es que, ¿qué va a pasar con los hijos? Ojalá y tus hijos puedan ver a un hombre o a una mujer fuerte que toma una decisión en una situación que es intolerable, para que ellos aprendan, número 1, a prevenirla y número 2, a no tolerarla y no llegar hasta el matrimonio porque la perdonaron antes. Creo firmemente en el perdón, pero el perdón en la infidelidad requiere de una regeneración. Primero de la personalidad y después de la relación de pareja. La infidelidad es ilógica porque son momentos de placer muy pequeños y lo que se pierde es demasiado grande. Pero nuestro egoísmo no nos permite ver que lo que estamos poniendo en riesgo no es mi matrimonio, sino es el matrimonio de mi esposa, la vida de mi esposa, la vida de mi hijo, la vida de mi hija, mi estructura laboral, mi estructura de amistades. Le estoy pegando a la sociedad. El impacto es un impacto grande que ha llevado hoy a que sea algo más aceptado y que sea algo fácilmente disculpado. No es lo que deberíamos buscar los seres humanos, porque tenemos claro que psicológicamente en una estructura donde ha habido fidelidad y ha habido amor, los hijos van a ser seres humanos más fuertes, con más habilidades, mucho mejor preparados para la vida. Y que la pareja, sin duda, va a ser una pareja mucho más feliz, mucho más tiempo. Perdón que hoy hablé un poco más, es un tema muy largo, muy complejo, pero espero haber dejado algo en sus corazones y ojalá eso sea la importancia y la necesidad que tiene hoy el mundo de tener seres humanos fuertes, con estructura y fieles en los compromisos que toman. Muchas gracias.